Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Hoy me disculparán, pero estos cambios de clima desde la capital de la montaña hace que padezcamos con los problemas propios de la virosis, de afectados la garganta, en fin, tantas cosas con los cambios de clima, unas veces calor, otras veces el frío, igual el salir a altas horas de la noche después de los partidos de nuestra unidad deportiva Atanasio Girardot y todo lo demás. Pero aquí estamos cumpliéndoles a ustedes la cita en Mundo Deportivo y Social para hacer esa reflexión de tipo social. Hoy quiero referirme a mi unidad, al estadio Atanasio Girardot, y eso que muy poquito, seguiré hablando mucho de él en varios de nuestros programas, porque es importante ponerle cuidado a la unidad deportiva Atanasio Girardot y qué va a pasar con ella. Y por supuesto hacer la reflexión de tipo deportivo. ¿Qué pasa con los equipos antioqueños? ¿Qué pasa con Nacional y Medellín? Y por supuesto en los demás deportes. Hoy con la compañía también de Miguel Ángel Correa. Este es Mundo Deportivo y Social, que les dice sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Hoy me quiero referir a lo que está pasando en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Después de todo lo que hemos vivido durante muchísimos años. Son 30 años yendo al estadio, a mirar el fútbol, a caminar, a hacer deporte, cuando la vida nos lo permitió. Y por supuesto hacer el recorrido con toda esta gente que son los venteros, los ambulantes y los no ambulantes, porque hay gente que tiene negocios durante hace muchos años. Incluso con ellos hemos entablado algún tipo de amistad a través de los años que nos han visto crecer en los diversos capítulos deportivos de nuestra vida, como por ejemplo el baby fútbol. Allí estuvimos con todos ellos en la época de los entrenamientos de los equipos tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín, porque para el que no sabe, primero era el sitio de concentración la unidad deportiva Atanasio Girardot y más concretamente el estadio. Allí fue la casa y ha sido la casa de las selecciones Antioquia en casi todas sus categorías. Y nosotros hemos recorrido con ellos esas canchas del auxiliar número 1 y la número 2 o el mismo estadio Atanasio Girardot. Han sido muchísimos años de recorrido por diversas circunstancias que se ha vuelto esa unidad deportiva nuestra casa, y no solo el estadio, los coliseos también. El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. Sitios que nosotros hemos tenido como referentes nuestros, incluso yo diría que mucho más atrás, en nuestra época de colegio, cuando nos llevaban a la unidad deportiva, y para nosotros era maravilloso en el colegio ir a conocer por lo menos la unidad deportiva. Y eso que no era ni siquiera una partecita de lo que es hoy en día, porque eso ha cambiado mucho después de los Juegos Suramericanos del 2010. Eso ha cambiado muchísimo, eso hicieron otras cosas, lo adecuaron de otra manera, le cambiaron el estilo, ha crecido en unas cosas y en otras se ha quedado estancado. Entonces todo esto nos lleva a hablar de la unidad deportiva Atanasio Girardot.
esa unidad que bien o mal nosotros queremos y amamos. Porque yo recuerdo que cuando uno viaja a otras ciudades del país y ve que no está ese complejo metido en un mismo sitio, uno se siente hasta muy orgulloso. ¿Para qué les digo mentiras? Uno se siente muy orgulloso de saber que en Medellín casi todos los sitios deportivos están ubicados en un mismo lugar y que hay que prestarle mayor atención que cuando están divididos en diferentes sectores de la ciudad. Aquí tenemos otros tipos de sitios como Belén, como la cancha Marte número 1 y como otros sitios deportivos que se han hecho a través del tiempo, porque algunos gobernantes pues no se llevan toda la platica y han pensado también en esos recursos, en descentralizar, digámoslo de alguna manera. Pero esa centralización para nosotros los antioqueños y sobre todo para la gente que vive en Medellín ha sido buena, porque podríamos salir del complejo acuático, irnos para el complejo de ciclismo, de patinaje, o de judo, de pesas, o de boxeo, o de tenis de mesa, o de baloncesto, o de atletismo, y poder pasar tranquilamente al estadio donde se juega el fútbol, ¿cierto? Era llamada la unidad deportiva. Hoy en día pues eso ya no es una unidad deportiva, eso ya es un complejo de muchas cosas, y dicen eventos culturales y eventos sociales, porque allí ya no es solo el estadio de fútbol. Ese estadio está para congregaciones, para eventos, para conciertos, para lo que todo el mundo y el empresario quiera alquilar el estadio, ¿cierto? Entonces las cosas van cambiando, las cosas van tomando otro rumbo. Y por eso la pregunta mía es: ¿qué pasa? ¿Qué sucede hoy en el estadio Atanasio Girardot? Que nosotros, algunos medios que sobrevivimos a todos esos cambios, algunos medios deportivos que sobrevivimos a todos esos cambios mejor, porque esa es la idea, se pregunte qué pasa en el estadio. Sigo haciendo los recorridos, sigo llegando a las transmisiones del fútbol profesional colombiano, sigo hablando con muchos de los venteros, algunos formales, otros informales que hay en el estadio, porque yo los he clasificado en dos: aquellos que utilizan los espacios públicos sin ningún tipo de restricción, y hay aquellos que tienen que pagar, supongo yo, unos derechos para poder vender sus productos allí dentro de la unidad deportiva. Y he hablado con la gente de seguridad, y he hablado con la gente de la policía, y me tomo el debido tiempo para hablar con la gente del tránsito, igual la gente de espacio público. Y por supuesto, ni más faltaba, con los señores del INDER en cada una de estas administraciones que van pasando. Pero me sigo preguntando, ¿qué pasa en ese desorden comunitario que se vive en la unidad deportiva Atanasio Girardot? Primero, en el tema de seguridad, en el estadio están unas empresas privadas, tengo entendido, porque he visto uno o dos señores allá con una empresa privada dentro del estadio, incluso alguno hasta con un perro de esos que se usaban en otras épocas allí en la unidad deportiva Atanasio Girardot, muy poquito, pero los he visto, muy esporádicamente, pero los he visto en una unidad que incluso por ese tema de seguridad se vuelve peligroso. Allí se utiliza mucho para ir a hacer ejercicio algunos, para ir a trotar a otros, pero también para el consumo y venta de droga dentro de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Entonces es muy importante esos grupos de seguridad. Pero siguiendo indagando con el tema de la seguridad, encontramos que allí también, dentro de esta misma unidad deportiva, hay grupos irregulares, por no llamarlos de otra forma, que vacunan a algunos de los venteros y que son dueños de los espacios públicos, porque ellos así lo manifiestan y así lo dicen. Y entonces, ¿qué pasa con la administración municipal? ¿Y entonces dónde está la seguridad de la policía? ¿O la administración municipal nos va a decir que solo con tener 3 o 4 personas allá haciendo un recorrido, que ellos no tienen la capacidad para controlar todo lo que se maneja internamente en esa unidad, se puede hacer?
Alguien tendría que dar respuesta a este tipo de preguntas, porque nosotros no podemos seguir pasando de agáchese en una unidad que nos pertenece, que es nuestro patrimonio, que la tenemos que cuidar. Y por supuesto el ciudadano tendrá que cuidarla, cosa que no sucede porque hoy en día los ciudadanos de Medellín son casi que divididos por la mitad con todo lo que ha llegado la nueva población a la ciudad a vivir y que su gran mayoría son de afuera, que nunca conocieron realmente cuál era la convivencia del ciudadano nacido en la ciudad de Medellín. Y con esto no quiero discriminarlos a ninguno, pero era importante, es muy importante saber el tema de seguridad. Que hemos hablado con la gente del INDER, lo hemos hecho dentro de la parte de la administración, de aquellos que han ido pasando con todos estos funcionarios. La verdad es que nunca hemos tenido respuesta, porque cada día vemos la triste realidad de inseguridad que se vive afuera y peor, ya les voy a contar, dentro del estadio Atanasio Girardot, porque dentro del estadio se vive de igual inseguridad que como afuera, porque usted solo ve policías cuando hay fútbol. Cuando hay fútbol, no sé si cuando habrá conciertos o estos otros eventos, porque yo no he estado en esos eventos, pero cuando hay fútbol hay algunos policías fuera del estadio, muy poquiticos dentro del estadio, que incluso la seguridad pasa con una cantidad de muchachos de logística que no tienen ninguna preparación, que en su aspecto físico en su gran mayoría no les da para hacer la seguridad de un estadio, porque uno debe tener por lo menos una condición física para enfrentar a los valentones que se van a fútbol, ¿cierto? Y eso no existe. Hablando con ellos mismos le cuentan a uno que no están preparados para eso. Incluso quien requisa, que lo hace de mala manera porque ni siquiera pide con respeto perdóneme, permítame una requisa, ni siquiera lo hace con ese respeto porque insulta incluso a quien va a revisar o a quien va a requisar, y peor aún, con una muy mala apariencia, porque uno hasta para requisar debe tener una buena apariencia, o por lo menos eso a mí me enseñaron cuando pasé alguna vez por el Ejército de Colombia, porque nosotros nuestra apariencia daba para que nos dieran ese respeto el ciudadano, y con mucho respeto le pedíamos una requisa. Eso no sucede en el estadio Atanasio Girardot. Allá hay dueños de espacios públicos. Ese es el segundo tema. El primero, la seguridad. En el estadio hay dueños del espacio público. Los parqueaderos no existen. Eso se lo han entregado a grupos que se apoderaron de ese espacio público, del impuesto de todos, que se lo han cogido, y donde usted cuadre su vehículo, su moto, su bicicleta y no les pague a estos señores, son maltratados de cualquier tipo de forma, tanto de agravios verbales como físicos, y son señalados en la unidad deportiva Atanasio Girardot, porque allá no hay parqueaderos, y el espacio público lo han cogido como parqueaderos, porque los padres de familia tienen que ir a las piscinas a llevar a sus hijos, o tienen que ir al coliseo de béisbol, o al de karate, o al de boxeo, o al de patinaje, y todas esas zonas se han apoderado grupos irregulares de la unidad deportiva Atanasio Girardot, y nadie dice absolutamente nada. Y peor aún, el ingreso al estadio, dentro del estadio lo que se vive. El estadio para mí es un patrimonio de Medellín, y más con equipos que juegan bien regular o mal como Medellín Atlético Nacional. Ya está en la teoría de cada uno de ustedes, pero es un estadio muy viejo, donde no se ha respetado lo único patrimonio que queda, que es la cancha, esa cancha que se ha cuidado durante tiempo, y se hacen conciertos encima de esa cancha, se para todo el mundo en esa cancha cada rato está mal, está en recuperación, está herida, la están recuperando por X o Y tipo de actividades que hacen allá. Las tribunas son demasiado viejas en el estadio, que a uno le duele. Usted va y recorre los baños del estadio Atanasio Girardot y da tristeza, porque incluso no hay lo precario, de forma precaria, mejor están constituidos unos baños que ya llevan como 70 años de construidos,
con llaves viejísimas, donde no se cambian los inodoros, donde no se cambian los orinales, donde no hay servicios públicos dedicados, por ejemplo, para la prensa que ha vivido tantos años allí. Y las cabinas, ni qué decir, porque los medios de comunicación, casi la mayoría fueron exterminados, quedan 2 o 3, y no tienen ningún respaldo por parte del INDER de la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa en el estadio Atanasio Girardot? ¿Cuál control existe? ¿Cuál es la seguridad que se nos brinda en nuestra casa? Porque esa es nuestra casa, que requiere una remodelación urgente, pero para beneficiar a todos. Los venteros se quedan callados, los muchachos se tienen que quedar callados, los periodistas se tienen que quedar callados, todo el mundo se queda callado, los equipos de fútbol se quedan callados, tratan de cubrirlo todo y taparlo todo, mientras el estadio se nos cae de todas las formas en pedazos. Es muy lamentable, amigos, demasiado triste ver cómo culmina una obra que tiene o que tenía poderosas ideas de un complejo deportivo hoy obsoleto, viejo, sin seguridad, sin espacios públicos, sin tranquilidad para las familias que deberían ser las dueñas de la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde el consumo de droga y de alcoholes y de lo que usted quiera es lo peor y es el pan de cada día. Terrible. Esa es nuestra unidad. Ojalá algún día un doliente llegue allá y ponga las cosas como tienen que ser, a través no solo de un organismo como el INDER, al que vimos nacer hace muchos años para ayudar al estadio, sino a través de los gobiernos locales. Qué tristeza me da. Vamos a esta pequeña pausa comercial y retornamos a Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Amigos, continuamos el Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Los invito para que nos sigan acompañando, no solo en nuestros programas semanales, sino también en el fútbol profesional colombiano. En la noche de ayer estuvimos en el estadio acompañando a Independiente Medellín con muy buena clientela. El hincha del Medellín ha respondido al llamado del cuadro rojo y lo sigue respaldando. Tribunas prácticamente llenas ayer en un compromiso de día miércoles frente a un rival como Junior, que tenía la necesidad de ganar y no lo hizo, y por eso quedó eliminado de los cuadrangulares. Medellín en lo suyo, apostándole al fútbol colectivo, muy seguro defensivamente. Eso sí me ha gustado del Medellín, que ha recuperado mucho ese tema defensivo, maniató a los delanteros junioristas. Ayer buen comportamiento del señor Aguirre, que sigue teniendo esos problemas de incitador en algunos momentos del partido. Como futbolista bien, pero en la parte personal es provocador, al contrario, y ayer lo vimos en el segundo tiempo cuando por poco se arma la gresca frente a los jugadores de Junior, pero sigue siendo un buen trabajo defensivo de él, del señor Ortiz, Londoño y el señor Palacios, que ayer estuvo. Ojalá no tenga mayores problemas John Palacios, porque tuvo que salir al quedar lesionado, y después entró el señor Torijano. Pero buenos respaldos tiene en los costados. Ayer trabajó Jefferson Rodallega por el costado izquierdo. A Chaverra lo tiraron por el derecho. Bien el trabajo de un Baldomero Perlaza, que aún incluso tuvo ocasiones claras para marcar la diferencia a través de los goles y que no pudo aprovechar. Siempre le está faltando mucho a Baldomero en ese tema de la definición, pero muy buen partido sigue siendo Homer Martínez, y en el frente de ataque el desgaste de siempre, el señor Fridisewski, buscando generar los espacios para un hombre como Brian León, que al final del primer tiempo logra marcar el 1-0 definitivo y con el cual se gana ese partido, pero que sigue demostrando que este Medellín es seguro, que tiene unas transiciones muy rápidas cuando se requieren, que es un equipo que elabora cuando se requiere. Incluso ayer en el segundo tiempo se metió a Diego Moreno para tratar de hacer un poco más el trabajo al lado de Leider Berrío, que lo hizo en el primer tiempo también en ese tema de elaboración, pero que es un equipo que tiene esos argumentos mejor
para poder elaborar si se necesita o hacer un fútbol muy rápido, muy combinado de transiciones, de recuperación y obviamente esos cambios de ritmo para poder generar el fútbol de ataque. Así llegó el gol. En segundo tiempo esos cambios, por ejemplo el de Diego Moreno, que ingresó para poderle dar un poquito más de manejo, incluso tuvo una posibilidad de gol. Medellín le sigue faltando eso, el gol. Cómo poder meter lo poco o mucho que cree. Ayer fueron 5, 6, no fueron tantas como en otros partidos, pero Medellín tuvo posibilidades para poder soñar, para poner a soñar a esta hinchada con que puede llegar a ese título y por lo menos primero a la gran final y después al título de este primer semestre. Pero en términos generales me parece que se manejó bien el equipo de Alejandro Restrepo frente a un cuadro que, si bien es cierto, por momentos tuvo el balón, tuvo algunas posibilidades, algunas llegadas, no con tanto peligro, pero sí las tuvo, y que se vio frustrado, digámoslo, por ese tema del nerviosismo, de la ansiedad de tener que buscar un resultado, y al final equivocó los caminos. Yo diría que también porque el Medellín lo asustó. Ganó en Medellín, ganó 1-0, y ahora a esperar que viene el día domingo, porque tendrá otro partido de local frente al Deportes Tolima, donde podría sellar la clasificación a la gran final. Y esta noche el otro equipo de la tierra, el cuadro Atlético Nacional, con la presencia de algún público en el Estadio El Campín, porque sabemos que Nacional, pues en Bogotá, y más como frente a equipos como Santa Fe, creo que se podría tener algo de afición más que en esos partidos con Millonarios, pero en este partido de pronto va a poder tener ese respaldo, y si bien es cierto no lo tiene en las tribunas, lo va a tener en un estadio que ya conoce hace mucho tiempo y donde ha sacado muy buenos resultados. Será una noche más de pruebas de qué tiene Gandolfi en la cabeza, de su planteamiento, de lo que ha equivocado en algunos caminos, no solo en la Liga Colombiana, sino en la Copa Libertadores de América. A ver si coloca a los que mejor momento están pasando y en la posición que tiene que ser. Discutible algunas posiciones, como la de Juan José Arias, no, para muchos no debería ser la pareja de centrales al lado de William Tecillo. Discutible lo del señor Cándido. Me parece que hay otros jugadores mucho más defensivamente hablando, de ese corte en marca, incluso hasta en salida. También lo del señor Juan Manuel Zapata, que pasa en esas primeras zonas de volantes donde Jorman Campuzano necesita un hombre que le pueda colaborar en la llegada, en ese respaldo de recuperación y en la salida. Y arriba, Biliarse, Faber Gil, jugadores que no han dado la medida ni la talla en Atlético Nacional. Y qué decir del señor Dairon Asprilla. Hay una parte de la hinchada molesta por esos tres jugadores, incluso por el caso de Cándido, que no son jugadores como para estar en una plantilla como Nacional, pero que están y que tendrían que ser colocados uno que otro o de vez en cuando en partidos quizás ya asegurados, pero es lo que no ha hecho el profesor Gandolfi. Y saber dónde va Alfredo Morelos, dónde está Kevin Viveros. Hoy no va a estar Cardona porque sigue lesionado. Y Andrés Sarmiento, cómo va la recuperación de ese delantero que fue protagonista el año anterior en los títulos del cuadro Atlético Nacional. Amigos, será una noche para esperar cómo toma Nacional este partido frente a Independiente Santa Fe, el que perdió en el estadio Atanasio Girardot, que no debió perder por fútbol, por tenencia del balón, por administración, lo perdió por goles, por desatención, por mala ubicación, y yo diría que hasta por malos cambios de un cuerpo técnico que a mí me sigue dejando muchas dudas en el cuadro Atlético Nacional, donde no se tiene la autocrítica necesaria para entender que se cometen errores de planificación antes, durante y después incluso de los partidos. Amigos, solo esperamos que el fútbol de Nacional se recupere hoy frente a un equipo fuerte, de un equipo que ha recuperado mucho de su organización, un equipo equilibrado como lo es Independiente Santa Fe en los cuadrangulares, porque antes de los cuadrangulares ese equipo del señor Bava notaría mucho o no se daba mucho por él para poder llegar a la gran final del fútbol colombiano. Que sea una buena noche en el Campín con una buena asistencia de público y que gane el mejor. Ojalá para la gente de Antioquia, esperando un gran resultado
de este Atlético Nacional, porque si hoy pierde, prácticamente le dirá adiós a la finalísima del fútbol colombiano. Pero ya vendrá Miguel Ángel Correa con todo el análisis de lo que va a pasar en el grupo A, lo que puede pasar en el grupo B, los partidos que vienen y las novedades del cuadro verdolaga. Vamos a esta pequeña pausa y ya retornamos. Este es Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es Mundo Deportivo y Social. Los invito para que se suscriban a nuestro canal. El que no lo ha hecho, nos deje sus comentarios, haga parte de esta comunidad y podamos seguir avanzando no solo en nuestros programas semanales de Mundo Deportivo y Social, sino también en el fútbol profesional colombiano en alianza con RCN Radio Cristal en la capital de la montaña, para que hablemos de todo, de un universo de ideas en este amplio mundo que tenemos nosotros. A propósito de ese amplio mundo, hablemos de la Liga Colombiana. ¿Qué va a pasar en el grupo A o qué está pasando en el grupo A? También en el grupo B. ¿Cuáles son los partidos, las posibilidades de Nacional, de Independiente Medellín? Y por supuesto, ¿qué lleva hoy Nacional al estadio Nemesio Camacho, el Campín, para enfrentar a Independiente Santa Fe? Y todo esto nos lo tiene Miguel Ángel Correa acá en Mundo Deportivo y Social. Hola Alberto, ¿qué tal? Un saludo muy especial, y para empezar a hablar de los cuadrangulares hay que ir con el cuadro Atlético Nacional, que en pocos minutos se enfrentará a Independiente Santa Fe, y estas son las novedades del cuadro verdolaga en convocatoria para este partido. Se trata del señor David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Inestrosa, quienes regresan tras su paso con la Selección Colombia. Además, también de la convocatoria del juvenil Juan José Rosa, que es extremo. También hay que mencionar que sale de convocatoria Luis Marquínez por decisión técnica, y el señor Edwin Cardona por lesión tuvo que salir en el entretiempo del partido ante Independiente Santa Fe y se le diagnosticó una fatiga muscular del gastrocnemio medial de la pierna derecha y retornará según evolución. Ahora sí, hablemos de las posibilidades, de los cuadrangulares y de los equipos antioqueños de Independiente Medellín y Atlético Nacional. Y empezamos por el grupo A, donde Independiente Medellín es el líder de esta zona con 10 unidades. Segundo, América de Cali con 6 puntos, porque en este momento está empatando a 1 cuando ya se terminó el primer tiempo ante el Deportes Tolima, y el conjunto tolimense es tercero con 3 unidades en ese momento. Cuarto, Junior de Barranquilla, que ya está eliminado con tan solo 1 unidad. Con este resultado de Tolima y América de Cali, Independiente Medellín, de ganar el próximo domingo, avanzará a la gran final con una fecha de anticipación. Además, nos vamos al grupo B, donde Millonarios es líder con 6 unidades. Segundo, Independiente Santa Fe, que lo empatan puntos, pero recordemos que la ventaja deportiva es para el conjunto azul. Tercero, Once Caldas con 3 puntos, y el cuarto es Atlético Nacional. Un Atlético Nacional que debe de ganar en la noche de hoy, porque de perder ante Independiente Santa Fe significará la eliminación para el cuadro verdolaga, y de empatar quedará dependiendo de lo que pase en otras plazas en la fecha número 5 y en la fecha número 6. Entonces, Atlético Nacional en la obligación por conseguir el triunfo esa noche ante Independiente Santa Fe. Independiente Medellín es líder del grupo A y el grupo B lo comanda Millonarios en este momento, pero aún a la espera por el partido en los próximos minutos entre Cardenales y Verdolagas. Alberto, esa es toda la información de los cuadrangulares semifinales y de los equipos antioqueños. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y vamos llegando a la parte final de Mundo Deportivo y Social. Les agradezco mucho que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios y nos digan de qué quieren que hablemos en esa parte social, hacia dónde quiere que miremos, también porque ustedes hacen un aporte muy pero muy importante a nuestros programas. No olvide que tenemos el fútbol profesional colombiano directamente desde el estadio Atanasio Girardot, mientras nos lo permita Dios, y las buenas maneras de la administración en la unidad deportiva. Señores,
Hoy, con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa, este amigo y servidor de ustedes, Alberto Kenguan Gómez, les dice muchísimas gracias. Y les dejo mi frase: recuérdela, guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.